Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa carne al pastor. Para ello vamos a necesitar 1,5 kg de bistec de puerco, una piña picada en cubitos, el jugo de 2 naranjas, un achiote, una cebolla picada, una pizca de cominos, ajo y pimienta en polvo, sal, sazonador de carne y aceite el necesario. Lo primero que vamos a hacer es moler nuestro jugo de naranja con el achiote para que podamos marinar nuestra carne. Ya quedó listo nuestro achiote. Ahora lo que vamos a hacer es vaciárselo a nuestra carne. Y le vamos a agregar la sal, la pizca de comino, le vamos a agregar la cebolla. Lo vamos a mover muy bien para que se vayan mezclando los ingredientes. Le vamos a agregar la sal, el ajo con pimienta. Mezclamos bien. Le vamos a agregar la piña. Mezclamos hasta que se incorporen bien todos nuestros ingredientes. Y por último, le vamos a agregar el jugo sazonador. Bastantito para que agarre bien el sabor. Entonces lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar marinar por aproximadamente 2 horas. Si te es posible dejarlo marinar toda la noche, estaría perfecto porque así va a concentrarse mejor el sabor de todos los ingredientes. Ya que quedó marinada nuestra carne, ya transcurrieron, en mi caso transcurrieron aproximadamente 3 horas. Entonces vamos a poner en una sartén un poco de aceite para freír nuestra carne que vamos a utilizar para preparar nuestros tacos. Yo te recomiendo que solo vayas utilizando la cantidad necesaria y la otra la puedes conservar en el refrigerador para que tus tacos queden, tu carne quede doradita, pero esté recién doradita, recién hecha, para que tus tacos te queden más sabrosos. Aquí puedes observar que ya se va secando el jugo en el que estamos marinando nuestra carne. Ya solo vamos a esperar a que empiece a dorarse para que quede como los ricos tacos que acostumbramos comer en la calle. Aquí puedes ver cómo quedó ya doradita nuestra carne y ya está lista para servirse en nuestras tortillas. Pues ya quedaron listos nuestros deliciosos tacos al pastor caseros. Ya nada más les falta su toque final, que es la salsa de 3 chiles. La puedes encontrar en los videos de mi canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y si te gustó el video regalarnos un like y compartirlo con tus familiares y con tus amigos.